Hoy es un día especial, cumplimos 2 años de el triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República. 2 años de esa elección histórica. Hoy voy a informar a las 5 de la tarde, voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país y de cómo estamos actuando para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Invito a todos a que puedan informarse. A las 5 de la tarde se va a transmitir en redes sociales y es posible que se haga también en algunos medios convencionales, en estaciones de radio y en canales de televisión. Pero eso va a depender de la decisión que tome cada medio. Si considera que es importante la transmisión, van a dar los espacios, el tiempo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme llegar nuevamente a la comunidad de sus hogares. Hoy ya es miércoles 1 de julio del año 2020. De verdad, qué rápido se va el tiempo. Es impresionante y bueno, sinceramente nos da muchísimo gusto que ustedes nos permitan llegar nuevamente con ustedes a través del amplio mundo de las redes sociales, compartir con ustedes un rato más la información que tenemos, la información que hoy se está manejando. Y bueno, transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias de verdad por permitirnos estar un momento con ustedes platicando. De verdad es un placer. Varios temas muy importantes que están sucediendo. Hay mucha información la que se está manejando el día de hoy. Y bueno, hoy también quiero felicitar a los ingenieros, a estos profesionistas que diseñan, que construyen. Ahora están también en la de las energías renovables, los ingenieros industriales, mecánicos, civiles, todos los ingenieros. Hoy es su día, sus conocimientos resuelven una gran cantidad de problemas cotidianos, diseñan, ejecutan proyectos enormes. Sus conocimientos de verdad que sí ayudan bastante y son tan importantes que contribuyen a la modernización o a la transformación de nuestro país. Vaya todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, nuestras felicitaciones a los ingenieros hoy en su día. De verdad, sinceramente, muchas felicidades a todos los ingenieros. Bueno,
Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. ¿Qué tenemos que decir? Hoy se cumplen 2 años del triunfo histórico, absoluto, legítimo, irrefutable del presidente López Obrador. Sin duda, una de las votaciones para la historia de este país. ¿Por qué? Porque hablamos de más de 33 millones de votos que le fueron otorgados a López Obrador. Más de 33 millones de votos. Pero, pues ya sabe usted, siempre hay un pero. Hay cosas que no caminan como debieran de ser. 2 años, deberíamos preguntarnos si realmente algo ha cambiado en este periodo de tiempo. Bueno, 2 años después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, gracias al voto de 30.11 millones de mexicanos. Y bueno, ¿qué tanto ha sucedido de allá para acá? Uno de sus ejes centrales del presidente es el de el combate a la corrupción. Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, una estricta política de austeridad, cero negocios entre los funcionarios, cero tráfico de influencias, hacer del sector energético la palanca del desarrollo nacional, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un paquete robusto de programas sociales eran parte de los lineamientos del proyecto alternativo de nación que López Obrador traía bajo el brazo cuando ganó las elecciones aquel 1 de julio del año 2018. La victoria, gracias a esta enorme cantidad de votos, es importante revisarla para ver qué avance hemos tenido y si se han materializado algunos de estos proyectos. El primero de ellos, el combate a la corrupción. Pues la verdad, eso que se considera o se consideraba el cáncer de México, apuntaba no solo reducirla, sino acabarla. Ese era el propósito del presidente, erradicarla por completo. De esta forma, decía, no habría necesidad de aumentar impuestos ni de seguir endeudando al país, cosa que ya vimos que es una falsedad también, para empezar, de inicio. Y no se trata de hablar por hablar, porque los números ahí están. Ya conocimos los casos de Rocío Nale, esta señora que ha resultado muy corrupta, muy buena para los negocios, para el business. Es una persona enormemente ambiciosa, de verdad se lo decimos. De aquí de Coatzacoalcos salió. Jamás se ha vuelto a parar por Coatzacoalcos. Abandonó a su suerte a Coatzacoalcos. Propuso candidatos aquí en Coatzacoalcos. Y sin duda, Rocío Nale ha sido la gran decepción. No solo porque no ha tenido el control, sino porque las propuestas que ella hizo, como por ejemplo el presidente municipal de Coatzacoalcos,
Víctor Manuel Carranza Rosado, ha resultado, al igual que ella, muy corrupto. No hay transparencia de los recursos públicos y mucho menos rendición de cuentas. Para que tenga usted una idea. Y además ya sabemos que el presidente sí ha endeudado a nuestro país. Hablamos ya de varios miles de millones de pesos, por ahí tendremos el dato, ojalá me lo pasen, cuánta deuda ha generado López Obrador, son varios miles de millones. Él decía que era algo así como rutinario, ¿no? Usted lo recordará hace unos días cuando digo, oiga, pero usted acaba de pedir 3,000 millones de dólares para México. No, dice, es algo rutinario, dice. Pero pues ni modo, dice, tuvimos que hacerlo. Pero dijo usted que no iba a endeudar al país. Es algo rutinario. Así contestó el presidente. Bueno, el programa anticorrupción del gobierno del presidente se ha afincado en su capacidad personal para erradicar el problema. La última vez pidió 1,000 millones de dólares, pero había pedido algo más. De acuerdo con el The Capacity to Combat Corruption Index 2020, el programa anticorrupción del presidente tiene fincado su capacidad personal para erradicar este problema. El ranking posiciona a México en el número 8 de 15 países y se le otorga una calificación de 4.55 en torno a la capacidad de combatir la corrupción menor al promedio de las naciones evaluadas. Una calificación de 4.55 en torno a la capacidad de combatir la corrupción menor al promedio de las naciones evaluadas. Así que digamos que no hay una estrategia, no hay un deseo realmente de terminar con la corrupción. Le acabo de hablar del caso de Rocío Nale, cómo trafica con la posición que tiene, cómo entrega contratos multimillonarios a su compadre Arturo Quintanilla, aquí de Coatzacoalcos, el último que entregó de 5,000 millones de pesos para el acondicionamiento de la refinería de Dos Bocas. Y así le puedo mencionar otros contratos, los de Manuel Bartlett con su hijo, los de Zoé Robledo con sus empresas de sus familiares, el caso reciente de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman, su marido, por el ocultamiento del valor real de sus propiedades, lo de Ana Gabriela Guevara, esta corrupta que está denunciada por cohecho, por actos de extorsión e incluso por tentativa de homicidio en contra de los empresarios que la denunciaron, a quienes extorsionó, y un sinfín de denuncias que tiene dentro de la Secretaría de la Función Pública. Podría nombrarle a otros, pero el combate a la corrupción al presidente no se le da. Lo ha permitido, y además, déjeme decirle que todo mundo calla de lo que está realmente sucediendo. Lo hacen por conservar o por conseguir el hueso. Todo mundo calla. Los legisladores de Morena, a pesar de que tienen la mayoría, lo han malinterpretado. Todos están callados. Nadie le dice al presidente, a excepción de Porfirio Muñoz Ledo, que ha dicho varias cuestiones, los ha llamado lambiscones, los ha llamado serviles, los ha llamado hipócritas. Pero ni los legisladores ni los funcionarios alrededor del presidente han hecho algo por decirle, señor, lo que está sucediendo con estos personajes, pues socavan la credibilidad del combate a la corrupción, que es el eje central de su gobierno. Nadie dice nada. Aparte, hay un presidente que
cae o ronda prácticamente la investidura del autoritarismo, no presidencialismo, porque el presidencialismo se deja asesorar, escucha, pero el autoritario, el autócrata, dice el Estado soy yo, el poder soy yo. Por eso es que se han tomado decisiones que no son las correctas en 3 temas fundamentales: la salud, la economía y la inseguridad. 3 rubros fundamentales. Porque hay un presidente que no entiende que dejó de ser líder de oposición, que ahora es presidente y que tiene que tener una visión mucho más larga de la que hoy está metido. La verdad es que no hay nada que celebrar, porque hasta el día de hoy, si nos preguntamos realmente en qué hemos mejorado, yo le podría decir que nada. La mala estrategia de lo de la pandemia simple y sencillamente ha generado más muertes. Nuestra economía está por los suelos, tenemos a los micros y pequeños empresarios que generan entre el 70 y el 80% de los empleos que están cerrando sus puertas, porque no pudieron soportar a los empleados, porque ya no tienen dinero para pagarles. No le hablo de los grandes empresarios, aunque también necesitan, porque más allá de todo eso no es ayudar a los empresarios, es ayudar a los empleados a conservar el empleo. Entonces, las pequeñas y medianas empresas simple y sencillamente hoy están prácticamente ahogadas. Esto es algo muy grave, de verdad. El sentir es de esa manera. Vemos que no avanzamos, vemos que no hay realmente un deseo de combatir a la corrupción, programas centrales únicamente y objetivamente hacia ayudar a quienes pues son personas adultas mayores, y que yo creo que eso está bien, pero no puede centrar todo su gobierno nada más en programas sociales, cuando realmente un presidente tiene que tener una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo. Lo del tema de la inseguridad, llegar al grado del cinismo de ordenar la liberación de un narcotraficante o de un presunto narcotraficante o presunto integrante de la delincuencia organizada, y más tratándose del hijo del Chapo Guzmán. Y luego el saludo a la mamá del Chapo Guzmán se da a muchas especulaciones. Yo pensaría que hay cierto favoritismo por un grupo delincuencial, y luego vemos lo que sucedió con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el ataque que sufrió por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, según lo ha dicho él. Y luego vemos lo del cártel de Santa Rosa de Lima con el Marro, que los están persiguiendo, pero lo que vemos de este lado con lo de Ovidio Guzmán y con lo del Chapo pudiera interpretarse como de que hay cierto favoritismo, y eso la verdad es preocupante. Así que 3 temas fundamentales ha fallado totalmente el presidente. Yo no creo que tengamos que celebrar eso, porque además no viene a decir algo nuevo, cuando él lo ha venido señalando desde la época de campaña, pero que no ha podido aterrizarlo. A ver, la preferencia de López Obrador está encaminada a los pobres. Una de las primeras premisas básicas de la campaña de López Obrador, quien señaló que la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad sería sobre todo a través de programas sociales como la pensión universal a los adultos mayores. Repito, está bien,
beca mensual a estudiantes de nivel medio superior, apoyos a personas con discapacidad y se garantizaría el derecho del pueblo a la alimentación. Digo, esta terrible pandemia ha dejado sin alimentos a muchas familias y no hay nadie que les ayude. Pero además, tenemos a los de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se gastan más de 25,000 millones de pesos, creo, anuales. Lo de Sembrando Vida, miles de millones de pesos, pero el apoyo a los micro y a los pequeños empresarios, aquellos que contribuyen a las arcas del Estado para llevar a cabo esos programas, hoy están cerrando sus puertas. No me pregunte cuántas empresas hay ahorita que han cerrado. Yo le puedo asegurar que hay muchas y las estamos viendo todos los días. Aquellas que tienen 3, 4, 5 empleados, aquellas que tienen 15 o 20, son las pequeñas, son las micro, pequeñas y medianas empresas que, repito, generan entre el 70 y el 80% de los empleos. 2 millones aproximadamente habrán de quedar desempleados formalmente y hablamos de entre 8 y 10 millones de empleos informales que hoy ya no encontrarán las condiciones para realizar las actividades que venían realizando. Hablamos de que se podrían integrar a los 57 millones de pobres, 5 millones de pobres más. El INEGI habla, y algunos otros organismos, entre 5 y 10 millones de pobres más. Aquellos que viven con un solo alimento al día. Es grave, muy grave, porque estamos hablando de la mitad del país. Bueno, esa era una parte de lo que López Obrador prometió de sus programas sociales. Ya el Congreso de la Unión aprobó las reformas para elevar a rango constitucional estos programas con el objetivo de asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional. Sí, pero si usted va al seguro, si usted va al centro de salud, a la clínica que le toque, pues simple y sencillamente le dicen que, para empezar, difícilmente lo pueden atender. Y luego los medicamentos los tiene usted que comprar. Entonces, estamos hablando de una falsedad. Porque ¿de qué sirve que me garantices constitucionalmente la salud si no hay quien me pueda atender? Este es el otro tema que habría que analizar concretamente en los 2 años de gobierno de López Obrador. Leyes, artículos, reformas que suenan muy bonito, pero que en los hechos no sirve para nada. Quería la Guardia Nacional en el tema de seguridad. Ahí está la Guardia Nacional. ¿Sabe? En el sur de Veracruz, por si usted no lo sabe, todos los días amanecemos con ejecutados, con colgados. Eso es el terror en el sur de Veracruz. Lo decimos constantemente. Lea usted los periódicos, entre usted a internet y vea el sur de Veracruz cómo está. Por eso no aterrizan las inversiones, por eso nadie se quiere arriesgar a venir a invertir acá, un pueblo en el que puede ser secuestrado, puede ser asesinado, asaltado. Digo, esa es la triste realidad, aunque muchos lo queramos negar. El Congreso de la Unión aprobó las reformas para elevar a rango constitucional los programas sociales. A ver, en política de austeridad, con la promesa de que el pueblo le costará menos mantener al gobierno, López Obrador aseguró que se integraría una estricta política de austeridad republicana con la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, pensiones millonarias a los expresidentes, la erradicación de los servicios médicos privados, ni cajas de ahorro especial y la venta de la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno.
la Cámara de Diputados, los diputados hasta el día de hoy no han reducido sus salarios, siguen atendiéndose en hospitales privados, le siguen pagando vehículos, gasolina. Esto es lo que dijo que iba a cambiar. La aplicación de esta austeridad republicana estuvo acompañada del despido de miles de servidores públicos que en algunos casos denunciaron violaciones a sus derechos laborales. Pero los recortes y disminuciones de recursos a instituciones públicas no se limitaron al inicio del sexenio. El plan de emergencia económico del gobierno para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus incluyó la reducción salarial de forma voluntaria de altos funcionarios, la cancelación de 10 subsecretarías del Estado y 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Hasta hoy, la verdad que no sabemos realmente si les redujeron el salario, No ha salido algún funcionario para decir, sí, efectivamente me están descontando. Aunque eso es inconstitucional, ¿no? Digo, ¿qué podríamos esperar de él? Que toda la vida ha estado en contra de las instituciones y ahora sometida a las instituciones, incluso a actos deshonestos, ¿no? Bueno, en el sector energético, la visión de López Obrador integraba al sector energético como una palanca para el desarrollo nacional a través de la construcción de refinerías, el impulso a la extracción del gas y el fortalecimiento de la industria eléctrica para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles del extranjero. Pero 2 años y medio, a 2 años prácticamente de su victoria electoral, la política energética del gobierno federal ha estado marcada por cancelación de licitaciones petroleras y eléctricas, negociaciones privadas de contratos y la degradación de calificaciones crediticias del país y las empresas estatales. Ahora ya sabemos que también la Comisión Federal de Electricidad va a convertirse nuevamente en un monopolio, ¿no? Porque las empresas generadoras de energía limpia, renovables, tal parece que con el acuerdo ese de confiabilidad y de estabilidad de Rocío Nale, pues ya no podrán seguir produciendo energías renovables, ¿no? Ya existe una controversia constitucional incluso por la COFESE. Ahora la Secretaría de Energía pues también va a recurrir a otra instancia para hacer valer su derecho, y no dude usted que en una de esas digan de que es de seguridad nacional, ¿no? Y con eso se acabe el litigio, porque así es la cuarta transformación, Bueno, para 2020 se destinó más de $1 billón a las empresas productivas del Estado y la Secretaría de Energía, pero la inyección de recursos no ha sido sinónimo de fortalecimiento, toda vez que ha quedado fuera del plan la organización y conducción del sistema energético y sus implicaciones para el sector. El impulso a las pymes, lo que les decía yo. Esa fue otra de las promesas del presidente, la integración de una política de Estado para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la atención del gobierno a las unidades económicas que generan 90% de los empleos en el país ha quedado en entredicho, sobre todo durante la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Lo que le estaba diciendo, no hubo apoyo. Desde este año el gobierno federal estableció programas de apoyos como el de créditos a la palabra a pequeños y medianos negocios por hasta $25,000, así como a empresas solidarias, denominadas así por no despedir a trabajadores durante la crisis sanitaria, créditos personales del ISSSTE a la vivienda y nómina a trabajadores del Estado. Sin embargo, líderes empresariales y organismos internacionales han señalado que dichos apoyos son insuficientes.
e incluso ponen en riesgo de desaparecer a muchos negocios familiares, como ya lo estamos viendo el día de hoy. Y muchas empresas quedaron fuera de estos programas. Así que a dos años del triunfo de López Obrador, ya hay signos de que se está terminando la luna de miel, los pocos resultados en seguridad, la crisis económica, el manejo de la pandemia y el desgaste natural del ejercicio del gobierno empiezan a pasar factura a la presidencia. Es lo que señalan muchos analistas, y es cierto, desde el momento mismo en que llegas a la presidencia empiezas a sufrir un desgaste. Es como cuando compras un carro, ¿no? Está nuevecito, apenas pone una llanta fuera el carro de la agencia, ya está sufriendo un desgaste. Así es. Igual pasa con el presidente de la República. 1 año y 8 meses, pues prácticamente un año, 8 meses aproximadamente ya con que hay un desgaste natural, el discurso ya empieza a cansar, ya no alcanza, ya no convence, los que están en contra tuya, lógicamente, siempre te van a estar atacando, pero los que son tus adeptos, ¿cómo les alimentas cuando se te acaba ya el discurso y no tienes ya nada que darles, cuando has chocado o no has sabido conducir la economía del país, cuando la promesa de tu campaña tenía que ver con lo de la seguridad o con la salud? ¿Cómo le haces para poder recobrar todo eso o para direccionar todo eso? ¿Cómo le haces para realmente tú responderle a quienes confiaron en ti con hechos concretos, cuando te la pasas dividiendo al país, como ha sucedido con el presidente, cuando se cree que el poder sirve para denostar, para calumniar, para dividir, cuando no se escucha, cuando no se dejan asesorar, cuando no hay visión de Estado, cuando no se sabe hacia dónde se va o qué se quiere? Ese es el gran problema que vemos hoy en el presidente, que no le ha caído el 20, que ya no es un líder opositor, que es el presidente de la República. No lo puede comprender, es difícil de comprenderlo, pero los alameros, los que están al lado, ayudan a que el presidente siga hundiéndose. Es lamentable, pero es la realidad de lo que hoy estamos viviendo, y yo creo que esto no lo podemos negar. Es real lo que hoy estamos viviendo. Así que pues ni hablar, vamos a tener que decirlo, porque es la triste realidad. No es lo mismo 2 años después. Hoy en la columna de Enrique Quintana en Coordenadas del Financiero, échale usted una leída. Él habla en su columna y dice que eran aproximadamente las 2 de la tarde de aquel 1 de julio, quienes seguíamos de cerca los avances de las cifras de las encuestas de salida que realizaba el equipo de Alejandro Moreno en el Financiero. No estábamos sorprendidos, escribe Enrique Quintana. Los resultados parciales indicaban una amplia ventaja para el candidato de Morena y sus aliados. Ya no había duda, AMLO sería presidente de México a partir del 1 de diciembre del año 2018. Las cifras lo confirmaban ese día, las encuestas que anticipaban un triunfo por más del 50%. Ahí en esa ocasión, el Congreso de la Unión incluso obtuvieron la mayoría absoluta. Se ha escrito mucho de todo esto, pues había una decepción enorme por parte de los ciudadanos que canalizaron en Andrés Manuel López Obrador su descontento, su rechazo, su coraje, su odio de los gobiernos anteriores. Ese fue uno de los motivos muy grandes. López Obrador, el candidato, tuvo la habilidad para reunir tras de sí a quienes estaban cansados de la corrupción, de la inseguridad
o de la falta de un crecimiento más robusto de la economía, cosa que él nos prometió que al final de su sexenio llegaríamos a crecer hasta un 4, un 6%. Hoy estamos hundidos amigos, de veras. Nuestra economía anda muy mal. En fin, el caso es de que el presidente de la República nos ha quedado mucho a deber. Todo el descontento originó el triunfo del presidente. No hay precedente alguno desde que hay una democracia moderna en México de este triunfo tan arrasador. Pero con todo, como lo refleja la encuesta que hoy publica el Financiero, López Obrador, a pesar de todo, sigue teniendo un respaldo mayoritario, reducido, pero sigue teniendo. Hay un desgaste, sí, pero López Obrador sigue teniendo un buen respaldo. Que es posible que ya no obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión, sí, también puede suceder, porque le vuelvo a repetir, los que lo rodean, estos lambiscones, hipócritas y serviles, no le han sabido decir al señor presidente que algo está fallando, que su combate a la corrupción lo está tumbando Rocío Nale, lo está tumbando Manuel Bartlett, Zoé Robledo, John Ackerman, Irma Heréndira Sandoval y otros tantos más. Nadie le quiere decir y prefieren callar para conservar el hueso o para conseguir un hueso. Es grave lo que estamos viviendo, porque sin duda esto va a afectarnos mucho a la larga si continuamos así, si tomamos en cuenta que ya son 2 años prácticamente y no ha habido algún avance. La pregunta sería, ¿en qué ha cambiado nuestra situación con este nuevo presidente de la República? ¿Usted ve algo? Sea usted realista. ¿Usted ve un cambio? ¿Ha mejorado su situación? ¿Ha servido de algo que haya un proyecto de austeridad, que se haya combatido la corrupción? ¿Ha mejorado en algo su sistema de salud, su seguridad? ¿Ha mejorado en algo? Hágase la pregunta y contéstela usted mismo, y si considera que sí, pues qué bueno, felicidades, sinceramente. Bueno, 2 años, no veo nada, ningún cambio con este presidente. A ver, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acepta ser extraditado a México, según dice el fiscal Alejandro Gertz Manero. Ya aceptó ser extraditado a México desde España, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. No dude usted que se va a acoger algún criterio de oportunidad, así como una especie de testigo protegido, para obtener beneficios aquí en México, y que pronto, al igual que Javier Duarte de Ochoa, pueda salir en libertad. 2, 3 años en la cárcel y pueda salir en libertad, o a lo mejor menos. Dice Alejandro Gertz Manero, esta fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo desde España hasta México en una aeronave de bandera mexicana, con el objeto de cumplir con todas las previsiones de seguridad y de salud en la internación a nuestro país. La Audiencia Nacional Española confirmó a CNN que Lozoya aceptó la extradición. Javier Coello, el que era su abogado, emitió este martes, el día de ayer, un comunicado en el que indica que no continuará con su defensa, con la defensa penal del exdirector de Pemex. No ha podido confirmar tampoco esta cadena televisiva si Lozoya tiene un abogado en España, aunque se habla del ex juez Garzón, quien va a hacerse cargo de la defensa de Emilio Lozoya. En julio del 2019, un juez de México ordenó la detención del exdirector de Pemex, acusado de haber aceptado $10 millones a cambio de otorgar contratos de obra pública a la empresa brasileña Odebrecht. Esta empresa que ha llevado a varios funcionarios públicos de otros países, no cree usted que de México, a la cárcel. Incluso cayó, creo, un expresidente o un presidente por este caso de Odebrecht. Es de verdad que sí, que sí está algo raro todo esto, y como dice hoy en su columna Mario Maldonado,
en su columna del Universal. La historia de Emilio Lozoya ha dado varios giros desde que salió de Pemex. En febrero del 2016, en medio de escándalos, cuando renunció, y luego su aprehensión en Málaga el 12 de febrero, presagiaba un largo proceso de extradición parecida al de su amigo el empresario acerero Alonso Ancira, el que le vendió agronitrogenados, ¿no? Quien también tiene un requerimiento por parte de las autoridades mexicanas, pero hace unas semanas su estrategia jurídica dio un vuelco y un desencuentro entre el abogado Javier Coello Trejo, quien llevó el caso de Emilio Lozoya y su familia desde que el problema estalló, con el influyente ex magistrado de la audiencia española Baltasar Garzón. Terminó por darle una vuelta inesperada, la de la extradición a México, con el propósito de acogerse a la figura jurídica del criterio de oportunidad que considera, ya vio, es el que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una opción que permite al imputado colaborar casi como de testigo protegido con las autoridades e involucrar a mandos superiores que lleven a la investigación a los más altos niveles. Por encima de Lozoya solo estaban el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell y el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que pueda llegar la investigación hasta Enrique Peña Nieto? Yo no lo creo. Por eso es que pienso que Emilio Lozoya decidió acogerse a estos beneficios sabiendo que el compromiso que existe entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador le va a traer al final un gran beneficio para salir pronto de la cárcel e incluso cambiarle los delitos, puede alcanzar una fianza y enfrentar su proceso en libertad. Esto podría estar sucediendo una vez que él aterrice aquí en México, así como le sucedió a Javier Duarte de Ochoa, este corrupto exgobernador de Veracruz. Bueno, así están las cosas. Bueno, oiga, y también dio un giro el caso de Ayotzinapa, ¿no? Hay orden de aprehensión en contra de Tomás Cerón. El titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, informó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, huyó de México y ya es buscado por la Interpol en más de 190 países. Alejandro Gertz Manero ya dijo que la verdad histórica ya se cayó, no es así como la habían planteado. Hoy hay órdenes de aprehensión, no solamente para Tomás Cerón, sino hay órdenes de aprehensión contra 46 servidores públicos. El fiscal general solicitó a un juez de distrito de procesos penales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. El fiscal señaló la necesidad de dejar en claro que estos delitos no habían sido investigados ni judicializados en su momento. Y bueno, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República, repito, estos expedientes, estos delitos no habían sido investigados ni judicializados. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Cerón de Lucio, que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Hay que recordar que en septiembre de 2014 la PGR consignó a diversos funcionarios, pero fueron puestos en libertad en distintas fechas debido a inconsistencias y violaciones al procedimiento.
En 2019, con la nueva Fiscalía, se iniciaron investigaciones a través de la Fiscal Especial en materia de derechos humanos, maestra Sara Irene Herrerías, así como del Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo. Informó que ya se han enviado restos para su identificación, los restos humanos que se encontraron, huesos, partículas, todo eso que en su momento de lo que se habló de los estudiantes de allá de Ayotzinapa, de la escuela normal rural, desaparecidos hasta el día de hoy, en donde están involucrados un grupo delincuencial que se llama, creo, Guerreros Unidos, no sé si recuerdo muy bien, Guerreros Unidos. Y bueno, la verdad es que el presidente municipal de ahí de Iguala, junto con la esposa, están en la cárcel todavía, si no mal recuerdo, no han salido. Hubo algunas otras detenciones, se habló en su momento que el propio ejército estaba involucrado. En fin, hay muchas cosas alrededor de todo esto. Los 43 normalistas desaparecidos, la verdad histórica que no es la verdad histórica, que hoy el fiscal general ha dicho que eso ya quedó enterrado, que hay nuevas investigaciones, que hay nuevas órdenes de aprehensión y que se va a ir en contra de todos aquellos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Así están las cosas. El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, es buscado ya por la Policía Internacional. De ser localizado, tendrá que venir a México, lo tendrán que traer para ser procesado. Algo hizo mal Tomás Cerón de Lucio. Y en su momento se hablaba de esto, ¿no? De que había cometido muchas irregularidades. Así que vamos a ver, y es que también hay algo muy importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento era dirigida por no recuerdo ahorita su nombre del titular, el anterior titular, había hecho muchas recomendaciones. A ver si tenemos el nombre ahí del titular. El ex titular, Raúl, creo se llamaba Raúl, no recuerdo bien su nombre, era el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él había hecho muchas observaciones, había metido muchos amparos, había hecho muchas quejas, había interpuesto contra lo que sea. Raúl González Pérez, si no mal recuerdo, era el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un señor que había recabado muchas pruebas que sirvieron de mucho también, una Comisión Nacional que sí trabajaba, no como la que estamos viendo ahora, sumisa al presidente de la República. Y entonces todo esto sirvió para fortalecer las diferentes denuncias que hoy existen y que originaron que se liberaran órdenes de aprehensión en contra de muchos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, breve pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.